Buenos días a todos. De parte de Softwood Export Council, Virginia Tech y National Wooden Pallet and Container Association, les damos las gracias y bienvenida a este webinar en donde Hilary Carr y Eduardo Molina nos hablarán sobre la industria de tarimas de madera. Sé que muchos de ustedes ya conocen a Softwood Export Council, pero antes de empezar con las presentaciones, me gustaría darles una breve introducción sobre SEC, sobre Softwood Export Council. Denme un segundo para poderles compartir mi pantalla. Listo. Softwood Export Council, bueno, somos una organización comercial que trabaja para promover el desarrollo estratégico del mercado de exportaciones de los productos de madera suaves de Estados Unidos. Nuestra misión como Softwood Export Council es que con la ayuda de FAS, que es el Foreign Agricultural Service, por sus siglas es FAS, y bueno, en español es Servicio Agrícola Extranjero, podemos crear presencia en el extranjero para la industria, dando herramientas educativas a los principales compradores y también para crear demanda de nuevos productos y actualizar sobre todo a nuestros miembros en Estados Unidos sobre las políticas económicas en constante cambio en todo el mundo. Las actividades que nosotros desarrollamos es siempre con un plan estratégico y objetivos de producción medibles. Siempre creamos y desarrollamos actividades de promoción en mercados internacionales para las industrias de madera suave y también mantenemos relaciones con representantes de la industria extranjera y llevamos investigaciones sobre mercados emergentes. Algunas de las actividades que nosotros hacemos, bueno, se me olvidó comentarles, tenemos oficinas en Japón, en China, en Londres y aquí en México. Las actividades que realizamos a nivel mundial son exposiciones, misiones comerciales a Estados Unidos, en donde invitamos a los principales compradores a Estados Unidos para que conozcan los aserraderos y los diferentes proveedores de estas maderas. También misiones comerciales a diferentes países, por ejemplo, vienen los aserraderos de Estados Unidos aquí a México para conocer a los principales compradores y que puedan hacer un mejor networking. Y también hacemos seminarios y webinars en donde damos la parte educativa. Nos pueden encontrar en la página de internet que es www.sec-mediolatam.org, en mi correo electrónico que es tania@softwood.org y en nuestras redes sociales que es Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, en donde justo en YouTube ponemos todos los webinars por si en algún momento más adelante quieren volver a ver este webinar, lo pueden encontrar en esta misma plataforma. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora les voy a dar la bienvenida a Hilary, que bueno, Hilary cuenta con más de 10 años de experiencia laboral trabajando en el sector público, en presidencia y relaciones exteriores y privado, y actualmente es la consultora del National Wooden Pallet and Container Association. Muchas gracias, Hilary, y pues bueno, te dejo. Gracias, Tania. Hola, buenas tardes. Soy Hilary Carr y trabajo para la NWPCA. La NWPCA es la organización más grande de profesionales en el segmento de embalaje de madera, con una membresía de más de 650 asociados en 28 países. Actualmente contamos con 26 socios en México y muchos de ellos están participando el día de hoy. Trabajamos para garantizar que el embalaje en madera se utiliza como una solución de calidad, un recurso sustentable y de alto valor. Asimismo, nuestro software, el Pallet Design System, mejor conocido como PDS, es una herramienta de análisis, diseño y mercadotecnia. Y con él se puede evitar errores de diseño y de sobredimensionamiento, lo cual es muy importante tomando en cuenta las condiciones actuales del mercado. En octubre del 2020, la NWPCA lanzó una campaña en México con el apoyo del SEC, una encuesta en línea y entrevistas virtuales para saber cómo podemos servir mejor a la industria mexicana. Este proyecto fue un éxito, ya que el estudio ofrece una visión detallada del mercado mexicano
y permite analizar los resultados desde 5 perspectivas: el perfil de los fabricantes en México, las industrias con mayor uso de tarimas, la selección de madera y especies, el entorno del COVID-19 y las necesidades y los retos de la industria. En las siguientes láminas hablaré más en detalle, pero estos son los principales hallazgos del estudio. Voy a intentar ser breve. El 70% de los fabricantes mexicanos sirven a la comunidad exportadora y usan madera reciclada y o nueva. Sin embargo, sabemos que a petición de sus clientes, la mayoría de ustedes usan madera nueva y tratada, que cumpla con la NOM 144. Así que estamos hablando de tarimas que tienen que cumplir con más requisitos y de alto valor. Esto es importante recordar para entender lo que está pasando en el mercado hoy en día. Por otro lado, las 5 industrias con mayor uso de tarimas son la industria automotriz, bienes de consumo, autopartes y electrónica. El gremio de automotriz es la industria de mayor importancia de los productores mexicanos de tarimas. En México sabemos que 14 estados tienen una elevada presencia de la industria automotriz, por lo cual el declive del sector a causa de la pandemia, debemos recordar que la producción norteamericana cayó el 20% el año pasado y casi al 100% en abril del 2020. Así que la pandemia tuvo un impacto significativo dentro de la comunidad de tarimas de madera. Por otro lado, los resultados del estudio demuestran que el 92% de los fabricantes mexicanos usan madera blanda y el 95% utilizan madera de origen mexicano. Y el 16% compran y usan madera de los Estados Unidos, y a petición de sus clientes, la mayoría compran pino amarillo del sur y SPF. Y regresando un poco al entorno actual, pues el cierre total de fábricas el año pasado provocó la tormenta perfecta. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, muchas empresas tarimeras que tenían problemas de liquidez antes de la pandemia tomaron la decisión de vender sus bienes, es decir, madera, y salir del mercado, ya que el precio de la madera empezó a subir en los Estados Unidos debido al incremento en la demanda a partir de abril. Y además, muchos países también cerraron sus fronteras, así que no había manera de importar madera o sacar pedidos de la aduana. Segundo, como vimos en la lámina 6, el 45% de la madera utilizada en México es de origen mexicano. Y hay un déficit muy fuerte en el país. Es difícil obtenerla debido al sistema legal y limitaciones logísticas. Y por otro lado, es difícil a veces usarla debido a problemas de control de calidad. El mercado mexicano de tarimas, como podemos ver aquí, depende de la madera importada. Y con la pandemia se cerró una llave al mismo tiempo que hubo un incremento fuerte en demanda, la cual provocó una escasez de madera, y eso generó problemas de control de calidad, ya que muchos de ustedes tuvieron que cambiar de proveedor o buscar nuevos proveedores o usar especies desconocidas para mantenerse a flote, y la poca madera que había era más cara. Y también el 70% de los encuestados comentaron que tuvieron que cambiar o modificar sus modelos comerciales para fortalecer las ganancias futuras, ya sea asegurando la materia prima, es decir, pues comprando los bienes de las empresas que quebraron, o ingresando al negocio del reciclaje, y de esta forma poder reservar la poca madera nueva que había
pues para los clientes de exportación. Además, aunque muchas empresas tuvieron ventas récord al año pasado, sus ganancias se vieron reducidas debido a los costos de la madera. Y sin duda alguna, los resultados de este proyecto revelan áreas de oportunidad en las que la NWPCA y el SCC pueden seguir colaborando para asegurar de que los fabricantes de tarimas de madera, ustedes, transitan de forma exitosa en este contexto post-pandemia. Y para terminar, quiero mencionar que ustedes me pueden contactar a través de los siguientes canales: por correo electrónico, por WhatsApp o a través de LinkedIn. Además, estamos a punto de lanzar nuestra página web en español, un proyecto que hemos podido llevar a cabo este año gracias al apoyo del SEC. Y también, si ustedes no han tenido la oportunidad de llenar la encuesta, voy a dejar la liga en el chat box y agradeceremos su participación. Gracias y bueno, te cedo la palabra, Tania. Muchas gracias, Hilary. Bueno, ahora voy a dar la bienvenida y darle la palabra a Eduardo Molina. Nada más voy a dar un poco de su resumen. Eduardo Molina es instructor en el programa de diseño y sistemas de empaque en Virginia Tech. Imparte clases en el área de gestión de operaciones y su relación con el embalaje, así como en el diseño de embalaje asistido por computadora. Molina obtuvo su licenciatura en Ingeniería Industrial en Costa Rica y se especializó en Supply Chain Management, trabajando en una empresa global de CPG. Obtuvo su doctorado en el programa de embalaje de Virginia Tech, centrado en la investigación de la optimización de rendimiento de cargas unitarias y la investigación de embalaje de transporte. Estableció y administra el único laboratorio de pruebas de tablero de fibra corrugada certificado por IKEA en América del Norte, como parte de su función como director asociado del Centro de Diseño de Empaques y Carga Unitaria. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Tania, y gracias a todos por darnos la oportunidad de estar el día de hoy aquí presentando esta información. Entonces, también. Ok. Y muchas gracias, Hilary, también. Bueno, gracias a todos por unirse el día de hoy. Yo lo que les voy a presentar es sobre la comparación del desempeño de tarimas cuando estamos utilizando ya sea madera blanda o madera dura y tratar de proveerles una guía del tipo de análisis que se puede realizar cuando queremos sustituir la especie de madera que se está utilizando y cómo podemos apalancar a favor de nosotros el software disponible. En este caso, PDS o Pallet Design System, sobre el cual voy a estar hablando. Como Tania mencionaba, nosotros somos parte del programa de empaque y embalaje aquí en Virginia Tech. Y este trabajo lo hice en colaboración con los doctores Laszlo Horvath y Robert Smith. Hoy lo que voy a hacer, voy a hablar un poco sobre la introducción del tema para la metodología que se utilizó y los resultados y las conclusiones que obtuvimos de este proceso. Al final vamos a tener tiempo para preguntas, así que si quieren las pueden ir escribiendo en el chat para que al final podamos tener una discusión o dar tiempo hacia las preguntas. Así que por favor, todas las preguntas son bienvenidas. Empecemos por introducir un poco la importancia de este tema. Y como Hilary estaba mencionando antes, la economía mexicana y la economía estadounidense están fuertemente relacionadas. Hay una relación comercial histórica que ha venido creciendo con los años. Y uno de estos productos comerciales que tan fuertemente se han relacionado ha sido lo que es la madera cerrada, las tablas de madera, todos los diferentes productos de madera. Si consideramos que México importa desde Estados Unidos más de 9,000 millones de dólares anuales en productos forestales, nos damos cuenta que es un mercado sumamente importante para los productores estadounidenses.
de los cuales, bueno, de esos 9.000 millones, 60% viene de Estados Unidos, el 40% de otras fuentes. De ese 60%, perdón, de esos 9.000 millones, alrededor del 72% de la madera importada son maderas blandas, maderas suaves, y 19% maderas duras. Una vez que nos empezamos a enfocar en el mercado de tarimas en México, este está valorado, y estos son todas las empresas, todas las empresas relacionadas a la industria de tarimas en México, en un mercado alrededor de 3.000 millones de dólares, y es un saludable crecimiento anual de más del 6%. Entonces, con esto nos da un poco de perspectiva de la importancia de analizar estos temas con las tarimas mexicanas, la producción de tarimas mexicanas y la economía estadounidense como parte de los motores de crecimiento de la industria. Cuando estamos hablando del proceso de diseño de tarimas, y tal vez aquí muchos de ustedes tienen amplia experiencia en el tema, pero nosotros lo vemos como una ecuación entre tres principales componentes, ¿verdad? Uno siempre tiene el objetivo de desempeño de la tarima, y este objetivo de desempeño se va a alcanzar vía tres grandes componentes, por así llamarlo. Primero, la calidad de los sujetadores, los clavos, cómo los vamos a usar, los tornillos, ya sea cualquier sujetador que va a ser utilizado, bueno, la calidad de ellos va a afectar el desempeño de la tarima. Luego, las propiedades de la especie de la madera, no es lo mismo, ustedes saben, dependiendo cada una de los tipos de maderas que se va a usar, ya sea madera suave, madera blanda, dentro de esos grandes grupos de madera, cuál especie específicamente, todas van a tener unas características diferentes. Y por último, la estructura de la madera en sí, ¿verdad? Las dimensiones de los componentes, el tamaño, el orden, los patrones de ordenamiento de cada una de las tablas de la madera que van en la tarima van a afectar el desempeño de la tarima como un todo. Entonces, es importante en este punto resaltar que conforme uno cambia, conforme uno cambia uno de estos tres componentes, el desempeño de la tarima va a ser afectado. Si yo cambio a la misma vez los otros dos componentes, puedo empezar a jugar, por así decirlo, con las propiedades de la tarima para lograr mantener un mismo desempeño. Y ya sea, mantengo el mismo desempeño de la tarima a pesar de que cambié la especie. Y eso es lo que quiero demostrarles hoy como un ejemplo de cómo puedo cambiar especies y a pesar de eso mantener el desempeño de la tarima con cambios mínimos. Entonces, el objetivo en total por hoy es proporcionarles ejemplos a ustedes, los diseñadores de tarimas, cómo podemos generar cómo podemos generar diseños de rediseñar tarimas con madera blanda importada desde los Estados Unidos y que a la vez les provea el mismo desempeño de las tarimas hechas con madera dura mexicana. Y es importante resaltar que no necesariamente tiene que ser ese mismo reemplazo, pero cualquier reemplazo de una especie a otra puede ser analizado de la misma manera en la que vamos a analizar el día de hoy. Eso me trae a la metodología. ¿Cómo hicimos este análisis? Lo primero que se hizo fue escogimos tres tipos de tarimas bastante comunes en el mercado mexicano y en el mercado estadounidense, pero las tres tarimas fueron la tarima de abarrotes, la GMA 48x40, la tarima de productos químicos tradicional, la cuadrada de 48x48 pulgadas y la tarima automotriz de la industria automotriz de 48x45. Entonces, cuando nos enfocamos en la tarima de abarrotes, se diseñó siguiendo lo que son los lineamientos de la Asociación de Productores de Abarrotes de Estados Unidos. Es una tarima que históricamente ha sido muy comúnmente utilizada. Tiene un objetivo de carga de alrededor de 2.000 libras. Por lo menos así fue como la diseñamos nosotros. Y haciéndola reutilizable, 3 largueros, al ras, las características usuales de este tipo de tarimas, con 4 entradas parciales,
y con tablas de borde superior un poco más anchas de 5,5 pulgadas, interiores de 3,5 pulgadas, igual que las tablas inferiores de 5 tablas de 3,5 pulgadas de ancho. Y se siguió un clavado estándar. Los sujetadores no fueron parte de las variables que aplicamos en este estudio, entonces los sujetadores se mantienen iguales a lo largo de todos los diseños. Luego la tarima de químicos, como les decía, 48 por 48. En este caso, para lograr el objetivo de carga más alto de 2.112 libras, se utilizaron 4 largueros en lugar de 3. Las tablas superiores todas son de 5,5 pulgadas de ancho y las tablas inferiores se quedaron como 3,5 pulgadas de ancho. Y lo mismo respecto al tamaño de los largueros, ¿verdad? Luego, por último, la automotriz, el principal cambio entre estas es que no es una tabla, no es una tarima reutilizable, sino que es una tarima de un solo uso generalmente utilizada en estos procesos de exportación, que la tarima no regresa. Entonces se diseña como tarima de un solo uso y aquí cambiamos un poco la utilización. Igual el diseño, como les decía, en este caso es un objetivo de carga menor de 600 libras, que es más o menos lo normal para una carga de piezas de automóviles. Imaginémonos espejos retrovisores o componentes eléctricos no tan pesados, pero un poco más voluminosos que lo que se mueve usualmente para industria de abarrotes, que requiere más peso, o para industria química también, que requiere más peso. En el caso de la industria química, perdón, aquí no lo mencioné, pero es una tarima también usual imaginémonos baldes, tal vez de 5 galones, como pintura, 16 baldes en una tarima, 3 capas de altura, y eso es lo que nos lleva a ese peso objetivo. Y igual aquí vienen los detalles de la tarima y del diseño que se utilizó. Entonces esto simplemente es para darles una visión de cuáles son las tarimas que tenemos como base. Y lo que hicimos con el sistema es generar estas tarimas con las especies que queríamos sustituir, que en este caso fueron las especies de madera dura mexicana. Estas especies no vienen incluidas como tales en PDS, ¿verdad? En el Palette Design System. Si ustedes lo han utilizado, ya saben que estas son especies, no vienen específicamente incluidas, pero eso no es un inconveniente para poder igual utilizar el sistema y hacer el análisis. ¿Cómo definimos un análisis similar cuando la especie no viene? Pues generalmente para lo que es el tema de tarimas, para el desempeño de la tarima, la madera seleccionada generalmente tiene 3 cualidades o 3 capacidades mecánicas específicas que van a determinar el desempeño, y estas son la gravedad específica, el módulo de elasticidad de la madera y el módulo de ruptura. Entonces, nosotros lo que hicimos fue buscar especies equivalentes de madera dura americana o de madera dura que estuviera incluida en el sistema, para las cuales ya se han corrido todas las pruebas y se han evaluado los diferentes diseños de las tarimas, y simular esas especies como las maderas duras mexicanas. Entonces, para esto usamos Barimaría y el Tahuarí fueron simuladas como roble rojo, y el abillo, cuarúa y sicomoro fueron simuladas o fueron analizadas como álamo amarillo. Cuando estamos hablando de madera dura mexicana, hay un tema que en México no se hace la misma clasificación de la madera que se hace en Estados Unidos para evaluar las diferentes calidades. Entonces, en nuestro análisis se asumió que la madera es utilidad y mejor, utility and better.
puede ser que en realidad muchas operaciones de producción de tarimas estén utilizando una madera un poco más similar a lo que es madera económica o economy. Esta madera, el problema con madera economy es que es muy variable y al tener una variabilidad tan alta no puede ser confiablemente utilizada en un sistema en un sistema de diseño de tarimas porque no es controlable. Entonces aquí tal vez estamos dándole un poco mejores de calidad a lo que de verdad puede demostrar estas especies en el campo cuando son utilizadas. Pero eh, igual, como les mencionaba, la idea es poder generar un análisis comparativo y de rediseño de las tarimas. Entonces, como les mencionaba, el rediseño, utilizamos el Pallet Design System con el objetivo de mantener el mismo desempeño. Y el desempeño aquí lo estamos evaluando desde 2 puntos. Primero, la capacidad de carga, lo que ya les mencioné, la mínima carga que la tarima tiene que poder soportar para el raqueo y para el apilado en el piso. Y después, la durabilidad, sobre todo para lo que son tarimas de abarrotes y tarimas químicas, que puedan mantener la misma cantidad de viajes antes de que la tarima sea dañada. Y eso como el objetivo de desempeño. Y después teníamos el objetivo de las funciones de las tarimas. Si bien vamos a empezar a realizar modificaciones a la tarima, no le íbamos a realizar modificaciones que fueran tan grandes que inhiban mantener la misma función. Si ya una tarima puede ser manejada con cierto tipo de equipo, pues queremos que eso no cambie. Entonces, nos limitamos a hacerle cambio al grosor de las tablas, superior e inferior, al ancho de los largueros y al número de largueros, pero no cambios mayores, como por ejemplo agregarle nuevas tablas, cambiarle la estructura, los tamaños, porque ya en ese caso estaríamos cambiando completamente el diseño de la tarima. Y aquí lo que queríamos ver es si podemos sustituir maderas o si podemos sustituir especies de maderas manteniendo las mismas funciones de la tarima y el mismo desempeño. Cuando empezamos a hacer el análisis, todo el análisis se realizó con madera blanda de Estados Unidos o todas las sustituciones de las maderas, asumiendo que es secalorno al 19% de contenido de humedad. Y para esto escogimos 5 especies, el abeto Douglas o Douglas fir, abeto hem fir, un grupo de maderas blandas de baja densidad que vienen en el sistema, pino amarillo del sur, que es como Hilary mencionaba, que es de las más comúnmente importadas en México, y el Picea pino abeto o SPF, ¿verdad? El Spruce Pine Fir. Entonces, tomando en cuenta estas especies mexicanas y las especies estadounidenses que queríamos reemplazar, nos vamos a los resultados. La primera tarima que se analizó fue la tarima de abarrotes de 48 por 40. Como les decía, lo que se hizo fueron pequeños cambios en el grosor que van a cambiar la cantidad de madera que es utilizada, la cantidad de materia prima, así como el peso de la madera. En esta tarima de abarrotes, aquí en este cuadro lo que podemos ver es primero el primer grupo, el labillo, cuaruba y sicomoro, que son el primer grupo de madera dura mexicana, y el segundo que son los barimaría y el tahuarí, también de madera dura mexicana. Entonces, utilizando la tarima presentadas anteriormente, nos llegamos a la capacidad de carga que necesitábamos, tanto para el racking como para el apilado 4 de alto. Y vemos las diferentes calidades, ¿verdad? Vemos ya la vida útil prevista, la vida útil prevista con reparación y con reparación, y los resultados. Entonces aquí lo que podemos empezar a ver es, bueno, cómo comparamos estos valores. Lo primero, nos damos cuenta que, por ejemplo, al utilizar barimaría o tahuarí, podemos tener una menor utilización de material. Esto son maderas más duras, tienen propiedades mecánicas distintas y se puede llegar a la misma capacidad de carga con un relativamente menor material, ¿verdad? Alrededor de 10%, y con una durabilidad bastante
bastante buena. Sin embargo, podemos también empezar a compararlo desde otros puntos de vista. Vemos que al utilizar maderas blandas de Estados Unidos, el peso de las tarimas es reducido significativamente. Aquí en este caso, alrededor del 25%. ¿Cuál es la mayor diferencia? Pues que no estamos transportando grandes cantidades de agua. Al secar la madera, tener una madera procesada y secada al horno, tenemos un producto más eficiente. Ahora voy a rescatar un par de temas importantes respecto a los beneficios de tener madera seca al horno versus la madera verde que es común para las maderas duras domésticas. También importante rescatar que cuando hablamos de durabilidad, lo que son estos primeros 4 grupos de maderas estadounidenses, el pino amarillo del sur, el abeto Douglas, el SPF y el abeto Hem, nos provee una muy similar durabilidad, excepto cuando estamos hablando de las maderas blandas de baja densidad, que en esas tal vez no se pudo de una manera confiable llegar al mismo nivel de durabilidad sin incrementar mucho la cantidad de madera que se utiliza, ¿verdad? Entonces ahí eso fue parte de los resultados en los que nosotros queríamos llegar a una tarima funcional sin incrementar significativamente la cantidad de madera. Y vemos que para la mayoría de las maderas blandas importadas de Estados Unidos se puede llegar sin mayor problema, ¿verdad? Sin mayor cantidad, sin incrementar la cantidad de madera y a su vez teniendo beneficios como la reducción del peso y un mejor desempeño en general que el abillo, el cuarúa y el sicomoro, y casi que el mismo desempeño para el barimaría y para el tahuarí. Entonces tenemos una manera de que comparablemente podemos llegar a tener los mismos resultados. Luego, la tarima de químicos, ¿verdad? En este caso es una tarima que requería mayor capacidad de carga. Entonces, requiere una mayor cantidad de madera o de materia prima para llegar a producir los resultados esperados. Y en este podemos ver una tendencia relativamente similar. Lo que fue barimaría y tahuarí requería menos madera, sin embargo, presentó un peso más alto. Esto, la tendencia o la importancia y los beneficios de la reducción en pesos es algo yo diría, es de los principales puntos rescatables de este ejercicio, ¿verdad? Igual la vida prevista con reparación presenta muy buenos resultados cuando tenemos una cantidad de viajes más alta. Sin embargo, es factible realizar sustituciones con un desempeño muy similar, que era el objetivo de esto. Podemos ver también, bueno, aquí otra vez haciendo énfasis en que las maderas blandas pueden reducir el peso de un 26 a un 46%. Y luego también notemos, bueno, lo que nos llamaba aquí la atención es que para casi todos estos especies pudimos obtener muy buenos resultados de vida útil, múltiples viajes, significativamente mejor que en lo que fue el abillo, el cuarúa y el sicomoro. Entonces son especies que son factibles de sustituir sin mayores cambios en los procesos con madera importada estadounidense. Luego, para lo que fue la industria automotriz, la principal diferencia en esta es que al ser un viaje, una tarima de un único uso, no tenemos valores de cantidad de viajes porque la idea es que sobrevivan a un viaje, ¿verdad? No es una tarima que va a ser reutilizable múltiples veces. Obviamente es una tarima más pequeña bueno, pues más
más delgada, con menor capacidad de carga, entonces es más ligera en cualquiera de las versiones que se vean. Sin embargo, es más ligera significativamente para lo que fueron las maderas blandas estadounidenses, con el 26 al 45% menor utilización. El tema vuelve al mismo de que estamos utilizando madera seca, ¿verdad? Y eso nos reduce significativamente los pesos. Por último, también podemos ver aquí que no todas las especies de madera fueron capaces de llegar a los mismos resultados. Por ejemplo, las maderas blandas sin incrementar, no exponencialmente, pero sin incrementar significativamente la cantidad de madera utilizada, no se puede llegar tan fácilmente a los mismos valores de desempeño. Entonces, siempre lleva un componente de evaluación respecto a cómo puede ser utilizado, pero nos permite saber que de una manera sencilla y eficiente se puede evaluar diferentes tipos de especies y hacer la comparación, ¿verdad? Hacer la comparación de cuáles van a ser los resultados en capacidad de carga, en capacidad de apilado y la cantidad de materia prima que va a ser utilizada. Entonces es bastante simple lo que se puede hacer. Y esto me trae ya a lo que son las conclusiones del estudio. Y tal vez aquí quiero hacer énfasis en varias cosas. Primero, como les decía, las maderas blandas pueden satisfactoriamente reemplazar especies mexicanas cuando se necesiten, cuando así la economía o los requerimientos de los clientes lo demanden o lo requieran. Y se pueden mantener las expectativas de desempeño de las tarimas que ya se tiene previamente. Las maderas blandas de baja densidad no necesariamente van a servir para todas las aplicaciones, entonces siempre hay que tener un análisis previo antes de decidir la especie a la que se vaya a sustituir. Es importante resaltar que también maderas blandas suelen ser más fáciles de procesar, ya vienen en tamaños y al venir secas, son más fáciles de aserrar, de procesar, de generar, de producir las tarimas. Entonces, generalmente, y ustedes deben tener bastante experiencia con esto, pero lo que es barimaría, tahuarí, son maderas que no son tan fáciles de procesar a altas velocidades para la manufactura de las tarimas. Entonces, aquí pueden ser que parte de los beneficios que obviamente nos está captando esta parte de nuestro estudio son reducciones en los tiempos de proceso o reducciones en los costos del procesamiento de las tarimas, de la producción de tarimas, no necesariamente, no únicamente es el reemplazo de la tarima en el uso, pero también en la producción, ¿verdad? Y por ese lado puede que la sustitución o la utilización de maderas blandas vaya a generar un gran beneficio. Hice bastante énfasis en el tema de que presentan un menor peso, y este peso menor, como les dije, es primero porque no estamos transportando agua. Al tener un menor peso, es una tarima más ergonómica. Todas las tarimas que diseñamos con madera blanda eran de menos de 50 libras y mantuvieron el mismo desempeño que tarimas de hasta 70, 75 libras hechas con madera dura. Una tarima de menos de 50 libras es ergonómica para el manejo. Un solo operario la puede alzar, la puede mover, reduce los riesgos. Una tarima ya de 70 libras es más pesada, es más difícil de manejar, hay mayor riesgo de algún accidente, ¿verdad? Ya sea inmediato o a largo plazo por tener que someter a los operarios o a los colaboradores a mover y alzar temas de mayor peso. Un tema, cuando también estamos hablando de maderas verdes y ponemos tarimas de maderas verdes, ya sea en procesos de exportación o en procesos de transporte bastante largos, la madera
por el proceso natural, va a empezar a equilibrarse durante el transporte, va a empezar a equilibrarse con el ambiente, cuando el ambiente está caliente, cuando está seco. ¿Y qué es lo que hace? Toda esa agua que está dentro de nuestra tarima de madera verde va a empezar a evaporarse. Al evaporarse, ya sea dentro de un contenedor o en una bodega, y tal vez la tarima cubierta con plástico, toda esta agua, toda esta evaporación va a empezar a ser absorbida, por ejemplo, por cajas corrugadas. Las cajas corrugadas absorben la madera, absorben el agua y empiezan a tener afectaciones en su desempeño. Estas afectaciones en el desempeño pueden causar que el producto se dañe, pueden hacer que la tarima como un todo con el empaque no presente el mismo desempeño y vamos a empezar a tener mayores problemas. Cuando hablamos de madera verde, si la madera verde tiene más del 30% de humedad, es cuando podemos empezar a ver estas fluctuaciones de que la madera libera el agua. Si la madera tiene menos de un 20% de contenido de agua, en este caso, como la madera seca al horno, evitamos problemas como el moho. El moho crece siempre que haya más de un 20% de humedad. Entonces, todos estos son beneficios indirectos de utilizar maderas blandas que vengan ya secas. Es importante también rescatar que, por ejemplo, una madera seca al horno no solo tiene menos peso, pero también presenta mejores cualidades mecánicas, ¿verdad? Mejores propiedades mecánicas, es más fuerte, usualmente va a tener es menos flexible, entonces no se va a doblar tanto y va a ser más duradera. Entonces pueden usar menos madera y obtener un mejor rendimiento solo por el tema de tener madera seca, y es más fácil para el proceso de exportación. Como les mencioné ya en los cuadros, es materia prima que conforme va siendo utilizada no necesitamos incrementar la cantidad de materia prima, similar entre las especies estadounidenses y lo que es el abillo, el cuarúa y el sicomoro. En general, las maderas blandas de Estados Unidos se encuentran disponibles en mayor calidad y en una calidad más controlable, como les decía, más fácil de procesar, gracias a la capacidad instalada de aserrado que existe en Estados Unidos. Entonces es un proceso más controlable y les da muchas más facilidades al utilizar este tipo de maderas. Y quería resaltar el tema de que el Pallet Design System o el PDS, si no lo utilizan, es una herramienta muy poderosa porque nos permite entonces analizar sin tener que empezar a producir nada. Podemos simular y podemos empezar a evaluar cómo una tarima, cómo podemos hacer que para un objetivo que tenemos de una tarima, utilizar diferentes tipos de madera y generar el mismo desempeño. Entonces, ver en qué nos va a afectar. Si queremos generar este mismo desempeño, nos va a incrementar la cantidad de madera o simplemente le tenemos que hacer cambios mínimos. Y nos puede dar resultados muy prácticos, ¿verdad? Muy útiles respecto a cómo utilizarla y a cómo reemplazar los procesos. Por último, si están interesados en este tema y desean aprender más sobre el diseño de tarimas, el Centro para Empaque y Diseño de Tarimas aquí en Virginia Tech, y también lo que es el National Wooden Pallet and Container Association, el NWPCA, ofrecen una vez al año un curso corto aquí en Blacksburg, en Virginia, sobre el diseño y desempeño de tarimas. Es un curso que los introduce a todo el proceso de diseño de tarimas. Aquí en Virginia Tech hemos venido trabajando en lo que es diseño de tarimas para procesos logísticos de madera en los últimos 40 años. Entonces hay mucha experiencia de la cual podrían beneficiarse. Si quieren más información me pueden preguntar, si no, aquí hay un link al que pueden visitar luego y acceder a
acceder a esta información, ¿verdad? En general, les quiero agradecer a todos por su atención y como les decía antes, si tienen alguna pregunta, por favor, inclúyanla en el... Claro, mira, justo chat. Eduardo, tenemos ya dos preguntas. Una es de Marco Báez que dice, ¿qué madera pudiera sustituir al pino ponderoso mexicano? Ponderosa mexicana, perdón. Pues la madera, no le podría mencionar una en específico y creo que aquí es el tema del análisis en general de que va a depender de cada una de las situaciones. Yo no diría que el pino ponderoso mexicano se puede sustituir uno a uno por otro pino estadounidense. Probablemente van a presentarse propiedades similares, sí, propiedades similares pero lo importante es que se puede evaluar como otra de las características o hacer el mismo tipo de evaluación que se hizo aquí, ¿verdad? Para tratar de llegar a los mismos resultados dependiendo de las necesidades. Yo voy a decir que para sustituirlo se va a necesitar un análisis de cada uno de los casos, pero generalmente va a tener una propiedad bastante o relativamente similar. Ok, perfecto. Otra pregunta es, buenas tardes, mencionaste utility grade para comparación de calidad de la madera que viniera de Estados Unidos. ¿En México hay alguna norma u organismo que regula los diferentes grados para uso industrial? Es mi entendimiento que no, y ese es uno de los problemas con la utilización de la madera o del control de calidad de la madera. Y si alguien me corrige, porque no estoy 100% involucrado en el mercado mexicano, pero es mi entendimiento que en México no hay una clasificación similar respecto a Utility Grade, Economy o Standard and Better, que es lo que provee la estandarización aquí en Estados Unidos. Ok. Después dice, si se usa madera comprimida en los tacones, ¿cómo se puede evaluar su desempeño utilizando el PDS? Generalmente para estos habría que analizar. Nosotros realizamos pruebas de tacones específicos cuando se utiliza madera comprimida porque son desempeños distintos dependiendo del proceso de producción. Nosotros evaluamos, por ejemplo, las propiedades de los sujetadores en esos específicos tacones para tratar de llegar a obtener los resultados directamente. Como cada proceso depende mucho y es mucho más variable que lo que es la madera aserrada o la madera sólida, el tacón debe ser evaluado individualmente o por lo menos por cada uno de los procesos de diseño, y eso es parte de lo que nosotros realizamos aquí en Virginia Tech. Nosotros realizamos los estudios para los tacones, sobre todo para los sujetadores, y tratar de proveer los desempeños y también de compresión sí, y de compresión. Perfecto. También tenemos otra pregunta de Miguel Ramos. Dice, buenas tardes, ¿nos puedes confirmar los nombres de las especies de madera mexicana? Sí, claro. Estas fueron las maderas que nosotros utilizamos. No sé si se refería a la pregunta, pero nosotros utilizamos barimaría, tahuarí, abillo, y esas fueron utilizadas como roble rojo. Y el abillo, cuarúa y sicomoro como el álamo amarillo. Sí, el yellow poplar y red oak. En caso, porque a veces las traducciones son un poco complejas, las traducciones entre español e inglés de cada una de las especies. Ok. Después, otra pregunta de Benjamín Salazar dice, ¿qué evidencias hay que pueden sugerir que las cajas de cartón corrugado sufrieron daño por exceso de humedad en la tarima? Bueno, evidencias va a ser cuando uno está desarrollando cajas de cartón,
una de las principales factores que nos, que nos dicen el desempeño de la caja de cartón va a ser la humedad relativa. Y, por ejemplo, una caja de cartón en diseño estándar asume una humedad relativa del 50% de humedad, ¿verdad? En el ambiente. En un contenedor, cuando el agua ha empezado a soltar, cuando la tarima ha empezado a soltar agua, en la caja de cartón puede reducir su capacidad de carga hasta un 50%, 60% de lo que tenía en el diseño. Evidencias después del hecho va a ser más que todo cajas que fallaron, cajas comprimidas, cajas que han sido dañadas. Es difícil si la caja de cartón fue diseñada correctamente o tiene suficientes, o el factor de seguridad fue suficientemente alto como para contrarrestar esto, puede ser que no sea visible, porque para el momento en el que ya llegó y fue entregado el producto, tal vez ya la caja volvió a liberar el agua que había absorbido. El cartón es muy, muy sensible y absorbe muy rápido el agua y también lo liberan relativamente rápido. Entonces, la evidencia generalmente va a ser, la primera línea es producto dañado, y una de las razones suele ser cuando uno empieza a analizarlo más profundamente esto, el agua. Puede ser a veces es visible ver condensación en las tarimas dentro del plástico, dentro de lo que es el filme que se pone alrededor, el stretch wrap. Y eso puede afectar, eso se puede ver condensación, y eso generalmente viene del agua que las tarimas liberaron cuando estamos usando tarima húmeda, o el moho, que ya es lo que esperaríamos que no tener que ver, pero también es una de las posibilidades. Ok, también otra pregunta que nos estaban haciendo es, buenas tardes, respecto a la humedad en las tarimas, si entrego tarima seca a mi cliente y en sus patios se mojan, ¿puede generar moho? Depende del tiempo y de la exposición. Generalmente, si ya la tarima está procesada y se mojan un día, no va a generar moho. Si ya la tarima está seca, para que la tarima absorba agua, o para que absorba más humedad, tiene que estar en un ambiente húmedo o por más de un mes, y generalmente eso no va a pasar, ¿verdad? No va a estar expuesto directamente al agua por tanto tiempo. Entonces, eh, si ya la tarima está seca y se le da un uso razonable, no debería de generar moho, a menos de que haya sido expuesta a agua en condiciones no anómalas, por así decirlo. Ok. Nos pregunta Sergio Centeno, ¿qué disponibilidad de medidas pudieran ofrecer? En México poco se usa 3/4 y usamos más 5/8. Pues eso va a depender mucho de los proveedores, y generalmente de madera blanda de Estados Unidos suele ser posible sí, conseguir de los diferentes tamaños. Generalmente va a venir en tamaño nominal de 1,5, y luego va a ser procesado a los diferentes requerimientos de cada uno. Entonces, sí creo que aquí dependería de cada uno de los casos que vayan a ser analizados. Igual, eso es parte de las ventajas de la madera estadounidense, que en el proceso de aserrado hay mucha más flexibilidad. Ok. Y la última pregunta dice, ¿qué medidas de tablas y polines son los más comunes para uso en empaques? He visto hasta 4x6 nominal y largo de 12 pies. ¿Qué otras medidas se pueden encontrar y cómo se afectan el costo? Pues también creo que aquí también depende del, de la calidad que se esté comprando de la tarima. Si es Utility and Better, puede ser que hayan otros tamaños como 4x4, 6x6, pero
también va a variar según el proveedor. Eso, sinceramente, no, en este momento no les podría decir exactamente cuáles van a ser las más comunes que van a encontrar, pero también porque generalmente para el proceso de tarimas suele ser, no ideal, pero suele ser común comprar los tamaños un poco más irregulares para reducir los costos. Ok, perfecto. Pues bueno, creo que esas son todas las preguntas que tenemos. Muchísimas gracias a todos. Les voy a dejar ahorita el link en el chat en donde pueden encontrar el día de mañana este mismo webinar para que lo puedan ver. Y cualquier duda, pues estamos a sus órdenes, tanto Hillary, Eduardo y yo. Cualquier cosa, estamos aquí. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Eduardo y Hillary, por su presentación. Gracias, Tania. Buenas tardes a todos. Muchas Igualmente, gracias. muchas gracias y hasta luego. Bye.